el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes a todos en este momento mariano, después de haber rezado esta ya última semana el Regina Coeli, puesto que ya la próxima semana estaremos ya en el tiempo ordinario y rezaremos ahora el Ángelus. Así que bueno, pues estamos viendo ya ahora directamente, hemos entrado ya a conocer un poquito el tema de la espiritualidad mariana y estamos conociendo un poquito el primer pilar de lo que es la vida espiritual, que es la oración. Y decíamos que tenemos poca información sobre el tema de cómo oraba María. Sin embargo, lo que tenemos es muchísimo más que suficiente para poder darnos cuenta que era una mujer de una profunda oración, de un contacto continuo con el Señor, en donde cualquier lugar, cualquier ocasión era un buen momento para que su corazón estallara de gozo, de alegría en el Señor. Pero no solamente eso, sino como lo veíamos en nuestra reunión pasada, en nuestro momento mariano pasado, veíamos cómo el alma de María se llena de gozo, pero precisamente porque es una mujer humilde, ¿sí? Porque dice Dios se ha fijado en su humillación, se ha fijado que es una mujer simple y Dios puede utilizar con facilidad a la gente que es sencilla, que es simple, que no se complica la vida. Y por eso, como terminábamos nuestra reflexión anterior, pues Dios ha hecho obras grandes en ella, pero también por ella. O sea, ella se ha convertido en la Madre de Cristo, el Señor, el Salvador, Madre del Dios vivo. Y por otro lado, a través de ella, pues nos ha entregado lo más maravilloso que nosotros podemos tener, que es precisamente Jesús y en Él la salvación. Su oración continúa con una remembranza de todos los prodigios que Dios ha hecho. Dice, Dios ha tenido misericordia con aquellos que lo reverencian. Y entonces dice, actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos, puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, ayudó a Israel su siervo y no se ha olvidado de su misericordia. Y aquí encontramos un dato muy importante en la oración cristiana, que podemos absorber de la oración de nuestra Madre Santísima. Es una oración que tiene un carácter histórico. O sea, ella recuerda estos pasajes maravillosos en donde Dios ha actuado con misericordia y que nunca se ha olvidado de atender las súplicas de su pueblo, de un corazón que le pide con humildad. Con cuánta razón encontramos esta oración que dice, jamás se ha oído decir, refiriéndose a la Virgen María, decía San Bernardo, que
No se ha oído nunca decir que ninguno que haya acudido a su protección y amparo haya sido pues desatendida su súplica. Y si esto podemos decir de la Santísima Virgen María, ¿cuánto no lo podremos decir de nuestro Señor? ¿Cuánto no lo podremos decir de Dios, que continuamente se acuerda de su misericordia, que no se ha olvidado de su pueblo? De repente, sobre todo ahora en estas circunstancias pues bastante complicadas, complejas que estamos viviendo, tanto en la parte de salud, en la parte política, en la parte de la violencia, en la parte económica, pues todo esto de repente tenderíamos a sentir, o nos parecería que Dios ha olvidado a su pueblo, que ya no tiene misericordia con nosotros. Y nada de eso, hermanos. Simplemente Dios, en su economía salvífica, pues va permitiendo que muchas cosas pasen, y dentro de eso va construyendo su proyecto y su programa. Y María es esa mujer que decíamos sabe esperar, sabe que todo tiene su tiempo, como dice el Coelet. Y bueno, pues si en un momento dado pues la vida de Israel pasa por situaciones muy complicadas, muy difíciles, pues muchas de ellas obedecen al rechazo que el pueblo ha hecho de Dios, a que se ha desviado de los caminos que el Señor le ha establecido. Pero eso no hará tampoco que Dios se olvide de su pueblo. Si leemos varios pasajes del libro de Proverbios, vamos a encontrar que dice que Dios azotará con vara a su pueblo, pero no se olvidará de él. ¿Por qué? Porque es como un padre que siempre tiene cuidado de su hijo. Pero claro que pues los hijos son a veces rebeldes y, como digo yo, ¿verdad?, tiran pa'l monte. Y entonces pues los papás tienen que corregirlos, tienen que poner orden, tiene que haber disciplina, porque si no se termina en una anarquía, se termina en una situación de un desorden terrible que finalmente pues no es bueno absolutamente para nadie. Entonces María es una mujer que siempre está inmersa en una historia de salvación. Y así también tendría que ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que tomar en cuenta que Dios es un Dios de misericordia, que aunque a veces nosotros estamos pidiendo en nuestra oración cosas que parecen no llegar, a veces la salud de una de nuestros familiares, de una persona querida para nosotros, estamos pidiendo quizás trabajo, estamos haciéndole alguna petición urgente, necesaria, dentro de la precariedad de nuestra vida, y parecería que Dios no nos escucha, parecería que Dios tarda en responder, y sin embargo no es así. Dios siempre escucha, y es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y entonces tenemos que entrar en este proceso de la economía de Dios y recordar como María, ¿sí?, que no se ha olvidado nunca de su pueblo, que nunca ha dejado de atender sus peticiones. Y pues no sabemos qué es lo conveniente para nosotros. O sea, como el niño que tampoco sabe qué es lo conveniente para él, y entonces pues obviamente tiene que esperar a que su padre, que puede ver las cosas de una manera diferente, le dé en el momento requerido pues lo que le sea pues realmente útil, ¿no? Decíamos recientemente, pues no le va a dar una pistola, porque pues eso no es bueno para él, terminará haciendo daño a otra persona o se la hará él mismo. Entonces Dios tiene una economía, Dios tiene un proceso. Y esto significa que tenemos que saber esperar y que tenemos que confiar. Y María confía en Dios, confía en este Dios de la historia. Por eso siempre he dicho que María es la memoria de la iglesia. María siempre nos recuerda que Dios ha sido siempre providente, misericordioso, que no se ha olvidado de Israel, dice el verso 54. Ayudó a su pueblo Israel, a su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Dice el verso 55, porque así lo había prometido a nuestros antepasados, Abraham y a toda su descendencia. De manera, hermanos, que Dios siempre está pendiente de nosotros. No solamente nos lo ha prometido por ser también nosotros descendientes de este pueblo que hemos sido adoptados por la fe en Cristo, sino que el mismo Cristo nos lo ha dicho. Yo estaré con ustedes, y donde dos o más se reúnan en mi nombre para pedir algo, ahí estaré yo y veré que les sea concedido. Pero, ¿qué es lo bueno?
¿Qué es lo que hace un padre por sus hijos? Pues solamente el padre lo sabe. Si tú eres padre o madre quien esté escuchando esta cápsula, pues seguramente estarás de acuerdo en que no todo le es bueno, no todo es conveniente para los chavos. Hoy desafortunadamente pues los papás pues les entregan todo, les dan todo, cuando lo quieren, como lo quieren. Y esto pues luego acarrea grandes problemas, tanto para el joven como para la misma familia. Entonces no debemos de proceder así, debemos de aprender como Dios. ¿Qué es bueno? Solamente Él lo sabe. Y a veces las cosas difíciles, dolorosas que vivimos forman parte de un crecimiento, de un proyecto de Dios para nuestra propia vida. De manera que esta pequeña oración nos presenta ya una gran radiografía de nuestra Madre Santísima, en donde podemos ver que la oración de María entonces es una oración aleluyática, es decir, es una oración de alabanza. Continuamente su corazón se goza, se extasía en Dios, pero al mismo tiempo es una oración que se hace desde la humildad, desde entender que Él es Dios y yo solamente soy su siervo, que a través de nosotros Él puede hacer grandes cosas y eso pues requiere que nosotros estemos abiertos a su voluntad, que busquemos con todo el corazón hacer lo que Él nos va indicando a través de la Sagrada Escritura. Es una oración que es una oración también histórica, que tiene en cuenta el pasado y no solamente el futuro, y que el pasado nos muestra que Dios tiene tiempos, tiene momentos, que Dios no siempre nos da lo que nosotros pedimos, o al menos no nos lo da como nosotros lo pedimos, porque es un Dios sabio, porque es un Dios Padre. Y María sabe esto, lo conoce en su corazón. Por eso, con gran razón, decía San Agustín, que María, antes de engendrar a Cristo en su seno, ya lo había engendrado en su corazón. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender de ella estos estilos, que como decía, pues todo esto nos va a ir dando pautas para lo que es la espiritualidad mariana. ¿Cómo sería una espiritualidad mariana? Pues así, es una oración aleluyática, es una oración que tiene en cuenta la historia, es una oración confiada y es una oración que se hace desde la humildad de nuestros corazones. Y sobre todo, que Dios nuestro Señor quiere utilizarnos y por eso quiere comunicarse con nosotros, lo que hace que nosotros, como María, estemos siempre atentos a escuchar su palabra. Ojalá y esto pues vaya enriqueciendo también tu vida, tu oración, y de esta forma puedas llegar a tener una oración más plena, más perfecta, más completa, poniéndole algunos de los elementos que podemos encontrar en esta parte de la oración mariana. Continuamos, hoy ya es viernes, continuaremos el próximo lunes con... Todavía seguimos con este tema de la oración desde la perspectiva mariana. Veremos también algunas otras oraciones y algunos otros momentos que seguramente serán de mucho interés y de importancia para ti y para tu oración. Gracias por estar con nosotros en el Momento Mariano. Que nuestra Madre Santísima te acompañe y te llene siempre de alegría y de paz. Hasta la próxima.